Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones. Deseo que la gracia, la paz, el favor de nuestro Señor Jesucristo sea sobre su vida y sobre la vida de cada uno de los miembros de su familia. Mi nombre es Mario Giovanni Cárcamo y en esta ocasión eh, con mucha humildad, pero con gran privilegio en mi corazón, quiero compartirles esta porción de la palabra que habla sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Sí, transfiguración, o sea, un momento donde el Señor se transfiguró de una forma esplendorosa. Déjenme le cuento. Mateo capítulo 17 dice lo siguiente: y tomó el Señor Jesús a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, o sea, se transformó delante de ellos, eh, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron como una luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Mientras él aún hablaba, o sea, Pedro, una nube de luz los cubrió, y he aquí la voz decía desde la nube, ah, perdón, y he aquí desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Eh, ok, eh, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué enseñanza podríamos sacar nosotros de esta porción de la palabra? Número uno, que todo lo que está escrito en la Biblia, todo, tiene un propósito. Y el propósito número uno somos nosotros. El propósito número uno es nosotros, el Señor Jesús, nosotros. Y una reconciliación entre nosotros y nuestro Padre Celestial. En este caso, por ejemplo, usted puede ver que el Señor Jesucristo escogió a Pedro, a Jacob y a Juan. Y muchos dicen de que estarán los predilectos, que estarán los preferidos. Yo tiendo a no repetir lo que otra gente dice. Siempre me gusta buscarle otro ángulo a lo que yo leo en la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo he encontrado es que nada de lo que está escrito en la Biblia está escrito al azar. En este caso, porque el Señor escogió a Pedro, a Jacob y a Juan. El número uno, el nombre Jacob, usted lo va a encontrar que hay otras versiones de la Biblia que dice James o Santiago. La palabra Santiago o el nombre Santiago es el mismo que Jacob. Jacob o Jacobo. Eh, a ellos se les daba como usted sabe, Antonio, Toño, eh, ¿qué otro nombre? Bueno, no se me viene otro nombre, pero así como hay derivados y cuestiones, a los Jacobos se les decía también Santiago. Entonces es el mismo nombre, como John y Juan, como Peter y Pedro, y así. Anyway, eh, los tres nombres tienen un significado específico. En este caso, Pedro significa piedra, no roca, como algunas personas dicen. Pedro significa piedra. Jacobo significa sustituto o el que sustituyó o lo que sustituye a. Y Juan tiene como de 5 a 7, ¿cómo se dice?, significados. Pero uno de sus significados es gracia. Y la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Esa es la gracia, es su favor inmerecido, algo que nosotros no nos merecemos. La Biblia dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, por un, por un regalo inmerecido de Dios, como una dádiva de Dios, nosotros somos salvos. Eso es lo que es la gracia, una dádiva inmerecida de Dios para con nosotros. Entonces está la piedra, el que sustituyó a, o el sustituto, y Juan, que significa gracia. Ya voy a volver porque le estoy dando el significado de los nombres de estos tres individuos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se transfiguró, o sea que tomó una forma totalmente celestial. Nosotros entendemos de que el Señor Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre, pero en esta ocasión iba a tener un encuentro con dos personas que ya estaban a un nivel celestial, como eran Moisés y Elías, ¿verdad? Así como Pedro, Jacob
y Juan tenían un propósito de estar ahí presente. Así estos dos individuos, Moisés y Elías, tenían un propósito. ¿Y qué pasa? Que Moisés representaba la ley, ¿verdad? Usted sabe que nosotros siempre hemos hablado de la ley mosaica, pero existe una ley que los judíos practican, que son como 613 mandamientos, pero que todos son derivados de los 10 mandamientos. O sea, esa es la ley judía, ¿verdad? La Biblia, específicamente Dios les dijo de que si ellos fallaban en uno de esta ley, en uno de estos mandamientos o estatutos, que si fallaban en uno de ellos, fallaban en todos. O sea, de que eh, imposible, imposible cumplir la ley, porque de una forma u otra, o mentalmente, o emocionalmente, o verbalmente, o en acciones, ellos siempre fallaban. Así hasta los más grandes cayeron. Eh, Usted sabe de que, bueno, de Moisés para acá, todo lo que los profetas, toda la gente cometió errores y no cumplieron la ley. O sea, de que la ley no fue diseñada para ser cumplida. Tema para otro día. Entonces, Moisés representaba la ley y Elías representaba las profecías y los profetas. Entonces, ¿qué pasa? Que viene Pedro, muchos dicen de que él fue un poquito así como un poquito explosivo, que es que dijo, oh, vamos a hacer enramada y que, porque él era así, pues muy de esto. Pero no, pero casi todo lo que Pedro, si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que todo lo que Pedro hizo, bien o mal, tenía un propósito eterno. Y en este caso, cuando Pedro dice, hey, Pedro lo que estaba haciendo es, vamos a hacer una enramada para cada uno de los otros, lo que estaba haciendo él prácticamente de una forma sin darse cuenta, es poniendo al Señor Jesucristo al mismo nivel que Moisés y Elías. Acuérdense de que Moisés para los judíos, o sea, hasta el día de hoy, por eso ellos practican la ley mosaica y solo estudian los 5 primeros libros de la Biblia, que son los pentateuticos, ¿verdad? Porque para ellos que lo que Moisés dijo y enseñó, eso era y da sé. Y asimismo se mira a Elías, y que está sobre todos los profetas, como el más grande de los profetas. Entonces, cuando Pedro viene y dice, vamos a hacer una enramada, lo que él, para cada uno de ustedes, lo que Pedro estaba haciendo de una forma, con un propósito eterno, es poniendo al Señor Jesucristo al mismo nivel que Moisés y Elías. Entonces, por eso es que la intervención de Pedro, para que, como usted ve en el versículo 5 en adelante, usted va a ver cómo el Padre interviene y dice, no, wait a second. No, no, no. Él dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Aquí el Padre estaba estableciendo a quién nosotros deberíamos de seguir. Aquí él estaba estableciendo a quién nosotros debemos de escuchar. Aquí le estaba estableciendo cuál sería la guía. Por eso es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso es que nosotros somos cristianos y recibimos al Señor Jesucristo. Porque en esta ocasión el Padre dejó establecido de que ya no estamos bajo la ley. Por eso es que cuando Pedro, Juan y Jacobo cayeron al piso como una acción de reverencia y con temor, obvio, una nube y el estruendo de la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Ahí, en ese momento, ellos se tiran al suelo, todo aquello está aconteciendo, pero ellos están escuchando, donde el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, estos 3 individuos vinieron a ser los testigos de que Dios ya había establecido, de que ya no estamos bajo la ley, ni bajo la profecía, ni bajo los profetas. Yo me preguntaba, yo entendía, porque en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, especialmente en el 5, en el 8, ahí se habla mucho de la ley y la gracia, bueno, mejor dicho, todo el libro de Romanos, explica bien claro qué es esto de la gracia, pero que yo decía, bueno, yo entiendo por qué la Biblia dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír, o sea, por Moisés, para que ya no sigamos la ley, porque la Biblia dice de que ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia, pero no entendía lo de los profetas, y esto es lo que pasa, que cuando usted se va a la Biblia, hay veces que, no sé si usted ha leído la Biblia, toda la Biblia completa. Yo he conocido personas que lo han hecho muchas veces. Yo lo he hecho varias veces, no muchas como otras personas, pero que sí, en los momentos que he pasado por Levíticos, por Éxodos,
wow, y veo cómo los profetas hablaban, y hay muchas profecías que hablan donde la gente dice, si haces esto, te vas a morir. Si haces esto, o si no haces esto, vas a ser maldecido vos, o usted, perdón, y toda su descendencia. O sea, que hay profecías de que, que, ¿cómo se diría? Que se le aplicaban a la ley, o sea, que la ley y las profecías iban de la mano. En otras palabras, la ley dice, esto vas a hacer, y la profecía dice, si no lo haces, esto te va a acontecer. Entonces, nosotros si ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la profecía de maldición, porque, vaya, por ejemplo, hay un versículo que dice que Dios visitará el pecado del hombre hasta su cuarta generación. Pero en el Antiguo, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice la Biblia de que todos nuestros pecados son perdonados y que nuestros pecados son echados al fondo de la mar y que Dios nunca se va a acordar de ellos. No es que Dios se contradice, sino que por medio del Señor Jesucristo, Él nos da la gracia. O sea, su gracia nos alcanza y su misericordia nos alcanza de tal manera de que las profecías que se habían hablado o la ley que se había establecido no se nos aplica a nosotros por la gracia que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me dejo entender? Entonces, nos damos cuenta que en esta porción de la palabra, en Mateo capítulo 17, del 1 al 7, o al 8, mejor dicho, nos damos cuenta, número uno, que Dios dejó establecido de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que ya no estamos bajo la ley ni bajo la profecía, sino que estamos bajo la gracia de Dios, y que las profecías de maldición ya no nos pueden tocar, número uno. Número dos, que estamos bajo la gracia, ¿verdad? En este caso, acuérdense que cuando el Señor Jesucristo, quiero hacer un paréntesis para apoyar un poquito más el tema, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, el pueblo de Israel todavía estaba viviendo bajo la ley. Ahí se cumplía la ley. Ellos vivían bajo la tiranía ¿cómo se dice? Bajo ¿cómo se dice? El imperio romano, ¿verdad? Ellos vivían como esclavos, practicaban su religión, vivían de una forma más diferente que en Egipto o cuando estaban bajo el imperio de Babilonia, pero y los romanos les daban un poquito más de lenient, o sea, les daban que vivieran su vida y practicaran su religión, porque el imperio romano era más dado a lo financiero, ¿verdad? Ellos con tal pagaran los impuestos, no sé si les suena ahí como un país que está por ahí, que solo es billete. Con tal pagaran los impuestos, los romanos los dejaban quietos haciendo sus prácticas religiosas, pero que ellos vivían bajo la ley todavía en ese tiempo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo aparece, ellos no respetaban la gracia ni la conocían. Entonces, esto, lo que estaba aconteciendo es que vino a ser la transición de la ley a la gracia. Por eso que quedó establecido. Entendemos de que quedó establecido de que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, y que Él era su Hijo amado, en el quien el Padre tiene complacencia y a quien deberíamos de escuchar. Ahora, ¿por qué Pedro, Jacob y Juan estaban presentes en este acontecimiento tan importante? Porque por sus nombres, ¿verdad? Obvio, eran los más cercanos a Cristo, como no los preferidos, pero sí los que estaban más cerca del Señor Jesucristo. Pero en este caso, sus nombres tienen un propósito definido, el cual usted sabe que la ley fue escrita en una piedra, si me dejo entender. Si usted va en el libro, al Éxodo, cuando Moisés recibió la ley fue escrita en piedra. Entonces, la piedra viene como a representar la ley. En el caso de Jacobo, el nombre de Jacobo significa el reemplazar, el que reemplazó o el que reemplaza a. Entonces, el nombre de Juan, como les platicaba al principio, significa gracia. Entonces, estos tres nombres significan la gracia que suplantó la ley. Por eso los tres nombres. Porque, como le digo, Juan, la gracia, Jacobo, el que suplantó, y Pedro es la piedra que representa la ley. Entonces, la gracia que suplantó la ley. Entonces, esta porción de la Biblia, eso es la luz que nos da,
que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que el Señor Jesucristo es el único Salvador del mundo, Él es el camino, la verdad y la vida, y que Él es la gracia que suplantó la ley. Eso nos da a nosotros un propósito. ¿Por qué? Y con esto voy a concluir. La Biblia dice de que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón y el Espíritu Santo de Él viene a vivir en nosotros. O sea que Cristo vive en nosotros. Cuando Dios nos ve a nosotros, ya nos ve a Mario Cárcamo, ¿sí? o a tal persona, sino que Dios está viendo al Cristo que está dentro de nosotros. Usted sabe por qué el Señor Jesucristo pudo haber dicho que nuestra alma era el templo del Espíritu Santo, o de que nuestro espíritu era el templo del Espíritu Santo. No, Él escogió lo más pecaminoso de nosotros, que es nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que Dios no mirara el pecado que este cuerpo cometía, sino que mirara a Cristo. Por eso es que Cristo dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Porque no es que el cuerpo viene a ser en totalidad, en su totalidad, viene a ser santo, pero lo que está en nosotros lo santifica, nos santifica a nosotros. La Biblia dice que nosotros estamos siendo formados a llegar a la altura del varón perfecto, hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué hasta el día de Jesucristo? Porque el día de Jesucristo es cuando este cuerpo va a ser glorificado y la obra de Dios va a ser completa en nuestra vida. Hay mucha gente que cree que el estudiar la Biblia y el mucho conocimiento nos lleva a la altura del varón perfecto, que esa es la forma de... No, ya la obra del Señor Jesucristo está totalmente completa en nosotros. Lo que nosotros hacemos por medio de las palabras es crecer en Él, que su carácter sea formado en nosotros como cuando un bebé. Pero tal vez un poquito fuera del tema, ¿verdad? Porque quería poner eso ahí para que lo medite un poquito. El caso está aquí de que como Dios vive en nosotros, imagínense, el Señor ya cuando nos ve a nosotros, Él dice, cuando ve a María, dice, esta es mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Cuando ve a una Patricia, dice, esta es mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Cuando mira a el nombre que usted quiera ponerle, o su nombre, ponga su nombre ahí. Cuando me mira a mí, Mario es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué el Señor dice eso de nosotros? Porque Él ya no me ve a mí la persona, sino que ve a Cristo que vive en mí. Y por ende, eh, lo que Cristo hizo, Él dice, mayores cosas van a hacer ustedes. Porque yo voy al Padre y que queda con ustedes el Espíritu Santo. Entonces, el Cristo que vive en nosotros me da a mí la libertad de poder decir, yo soy el Hijo amado de Dios en quien Él tiene complacencia. Pero hay otra verdad que nosotros podemos recibir de esta porción de la palabra, que dice la Biblia, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos da la autoridad a nosotros de poder ir a hablar y predicar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando el Padre nos ve a nosotros, dice, Mario es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. Entonces, por eso es que yo, como le digo, con mucha alegría, con un corazón muy humilde, sabiendo de que este es un privilegio, vengo y predico al Señor Jesucristo, porque entiendo de que ya la orden se ha dado del parte del cielo, de que yo soy el Hijo amado en quien el Señor tiene complacencia y que a Él oído, o sea, al Cristo que vive en mí, el mundo tiene que oír. Entonces, yo no le digo eso como quien dice, óigame, porque el Señor está aquí y qué sé yo. No, no, no. Simplemente le estoy diciendo esto por lo que la Biblia dice ahorita. Déjenme, le leo aquí. Segunda de Corintios, capítulo 5, y con esto termino. Dice lo siguiente. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, de que por medio el mundo estaba en enemistad con Dios por 435 años, si no me equivoco. Unos dicen 450, yo entiendo que es 435, qué sé yo. La cuestión es que vamos a usar los dos números, 435 o 450. La cosa es que por una cantidad más de 400 años no hubo profecía en la tierra. Dios no le hablaba al pueblo de Israel como lo hacía antes por medio de los profetas. Hasta que vino Juan el Bautista y empezó. Por eso que la gente lo seguía, porque ellos no habían escuchado de parte de Dios por 400 y pico de años.
Y después cuando el Señor Jesucristo vino y hizo milagros y prodigios, el pueblo decía, oh my gosh, este tiene que ser el Mesías que hemos estado esperando. Entonces, todo lo que proviene, eh, eh, todo, todo proviene de Dios, todo esto proviene de Dios, dice la palabra, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. O sea que esa enemistad, eso que no había, o sea, Dios por 400 y pico de años no había hablado con el pueblo, con el mundo, el Señor Jesucristo vino a ser, como quien dice, eso, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo vino a hacer ese enlace, ese link que nosotros necesitamos para llegar a tener esa conexión con Dios. Él nos vino a reconciliar con Dios, pero no solamente con eso, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, lo que aconteció en nuestra vida, que nos reconciliamos con Dios, Dios nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad de llevar este mensaje a otras personas para que la reconciliación de otras personas se den en su vida por medio del Cristo que vive en nosotros. ¿Sí me debo entender? Dice el versículo 19 de 2 de Corintios capítulo 5, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el mensaje de hoy. Número uno, el que nosotros sepamos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Número dos, el entender de que Cristo vive en nosotros y como así como Dios miraba al Señor Jesucristo, decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es lo que dice el Señor de usted, si usted es una persona cristiana que está caminando con el Señor. Eso es lo que dice Mario, tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y cuando la Biblia dice a él oíd, no solo estaba refiriéndose en ese momento a ese Cristo, a ese Jesús, sino a ese Jesús que vive en nosotros. El Padre ha dado orden que a Él se escuche. Entonces, cuando la Biblia dice que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación para que el mundo conozca al Padre, entonces, ¿cómo le diría? Ya nosotros tenemos esa orden, esa unción, para que con denuedo, con libertad, con autoridad, vayamos y prediquemos al Señor Jesucristo, porque somos embajadores de Dios. Por lo tanto, allí donde usted vive, en esa ciudad, en ese barrio, donde usted vive, donde usted esté parada, donde usted esté parado, ese ambiente, ese sitio donde usted está, se vuelve una embajada de Dios. Y usted sabe, como yo explicaba a una iglesia donde estuve predicando no sé mucho, yo les explicaba de que una embajada prácticamente es un territorio del país que ese embajador representa. O sea, a esa embajada, por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en China, los chinos no pueden entrar ahí porque es territorio americano. Hay un americano entra, las autoridades no pueden arrestar a un ciudadano americano en esa embajada americana, porque ese es territorio americano. Si los chinos se meten a la embajada americana, ese es un acto de guerra, o sea, ese es como una invasión. Entonces, en el mundo espiritual, cuando la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo, nosotros tenemos esa embajada, ese territorio. O sea que cuando nosotros, por eso que la Biblia dice que el aprecio del Evangelio son nuestros pies. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos ese paso, ese lugar donde nosotros vamos se convierte en una embajada de Dios. Y nosotros como embajadores tenemos autoridad en ese sitio donde estamos. Usted se va a un parque, ese parque se vuelve una embajada, un territorio celestial, donde toda la gente que está ahí, que usted les predica, usted lo hace con toda la autoridad debida, porque esa autoridad viene de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que lea esa palabra, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, del 18 al 21, y permita que el Espíritu Santo haga crecer más el conocimiento, para que así nosotros vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Sí me dejo entender? Porque la Biblia dice en Marcos 16:15, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y el que cree será salvo. Así de sencillo. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias por la confianza. Deseo como otra vez que la gracia, el favor, el éxito y la buena salud y todas las buenas cosas que esta vida ofrece sean sobre su vida y sobre la vida de cada uno de los miembros de su familia. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y hasta pronto. Bendiciones.